¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Crecer en Salud. Mi nombre ya saben que es Lorenzo Morales y como ustedes también ya saben, la presentación del programa es la siguiente. Bien, comenzamos el programa hoy con alguien que nos acompañó también al principio del programa pasado, lo comprometimos y aquí está, cumplió el doctor Daniel Mauro, él es cardiólogo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Daniel. Gusto de estar aquí nuevamente. Bueno, el gusto es nuestro, Daniel. El programa pasado, ustedes recordarán, Daniel nos habló de hemodinamia, ¿sí? Y justamente nos quedó corto el tiempo. Aparte, es un método de diagnóstico y tratamiento que nos sirve para un montón de patologías cardíacas, ¿no? La vez pasada, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de la aplicación de la hemodinamia tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, por ejemplo, de un infarto, entre otras cosas. Y hoy vamos a hablar específicamente, ¿no, Daniel?, de la hemodinamia aplicada como método de diagnóstico a las obstrucciones arteriales en las piernas. Por ejemplo, para no tocar un tema tan drástico, digamos, como es el infarto, bueno, a veces igualmente hay situaciones agudas y comprometidas en las obstrucciones vasculares, sobre todo de los miembros inferiores de las piernas. Pero esta en general es una patología que tiene una forma más crónica de presentación. Lo característico es que el paciente sienta dolor al caminar, dolor intenso en las pantorrillas o a veces en la zona del muslo o en los glúteos o en la cadera, que a veces se confunde con una artrosis. Y esa manifestación de dolor al caminar, que desaparece automáticamente cuando se detiene la marcha, tiene un claro signo de falta de irrigación en ese territorio, ¿sí?, en las masas musculares de las piernas. Entonces, cuando un paciente presenta esos síntomas y tiene factores de riesgo, es decir, o tiene diabetes, o tiene el colesterol elevado, o tiene una hipertensión de larga data, o el tabaquismo, que es un factor predominante en esto, la sospecha ahí se orienta hacia que puede haber obstrucciones en las arterias que llevan la irrigación a las masas musculares de los miembros inferiores. En línea general, eso se identifica a veces con un simple examen físico, digamos, identificando pulsos, pero fundamentalmente a través de estudios no invasivos, como ocurre con el Doppler, por ejemplo, o la ecografía Doppler, que es algo ampliamente difundido y muy accesible. Y una vez que se detecta que hay un trastorno circulatorio y que ese trastorno va a necesitar un tratamiento específico, ya sea por medio de una angioplastía, como hemos hablado en alguna oportunidad, que son, digamos, procedimientos invasivos mínimamente, porque se hacen con anestesia local, o a través de una cirugía. Pero la forma de orientar, una vez más, ese tratamiento es con un diagnóstico de certeza. Y el diagnóstico de certeza consiste en hacer una angiografía o una arteriografía, que se hace en un laboratorio de hemodinamia, implica simplemente una anestesia local, el paciente está despierto, y lo que se hace es colocar un pequeño catéter o tubito plástico dentro de una arteria principal, por ejemplo, la aorta o las arterias que van hacia las piernas, y desde ahí inyectar un líquido que permite teñir, ver las arterias en un equipo especial de rayos e ir adquiriendo en un formato digital esas imágenes. Entonces, uno puede de esta manera identificar cuál es el sector vascular comprometido y en base a eso planificar después un tratamiento. Esto es muy común en pacientes con pie diabético, por ejemplo, que presentan obstrucciones de las arterias, sobre todo debajo de la rodilla, o en pacientes tabaquistas o hipertensos de larga data que tienen obstrucciones de arterias más grandes. Hoy por hoy, gran cantidad de esas obstrucciones que uno identifica en una sala de cateterismo a través de una angiografía pueden resolverse en una sala de cateterismo, sin necesidad de llegar a la gran intervención quirúrgica, la anestesia general o abrir el abdomen y demás. Se puede hacer, como explicamos para el infarto, por ejemplo, también en este territorio, ya sin tanta urgencia de la gravedad de un infarto, acceder al sitio obstruido con un pequeño balón, dilatar esa obstrucción, colocar una prótesis ahí que se llama stent, y en un procedimiento de no más de 40-45 minutos resolver una patología grave, cuyos resultados se ven inmediatamente, porque es perentorio, digamos, que uno identifica la obstrucción, la trata y los síntomas en general retrogradan enseguida.
porque es una cuestión de flujos. Cuando uno optimizó el flujo de sangre hacia el sector que dolía cuando la cantidad de sangre que llegaba era insuficiente, el paciente rápidamente nota la mejoría. Bien. Tenemos que irnos a una pausa, Daniel, pero te quedas con nosotros, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cómo no? Bien, no te muevas ahí entonces porque seguimos hablando con el doctor Daniel Mauro luego de esta pausa. Inicia espacio publicitario. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol la pasión y la emoción. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. La alimentación y la actividad física apropiada para cada persona son dos pilares necesarios para mejorar nuestra calidad de vida. Planes alimentarios, adolescentes y adultos, nutrición e hidratación deportiva, planes de entrenamiento personal. Alfredo Alan, licenciado en nutrición, licenciado en educación física, Quiroga 170. Fiat 500L. Conocelo Lorenzo Automotores. Desde el jueves 5 de junio. Kinder Jardines, un espacio para aprender jugando. Educación de excelencia, garantizando el bienestar de los más pequeños y la tranquilidad de los padres. Talleres de arte, inglés y deporte. Horario 7:30 a 21 horas. Kinder Jardines. Inscripciones abiertas. Avellaneda 438 y Avenida Palofet 1561. Detrás de cada prenda hay una historia. Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia. Vestirse bien ya no es ningún secreto. Valentino. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Finaliza espacio publicitario. Así volvemos de la pausa. Como ya saben, nos sigue acompañando el doctor Daniel Mauro, él es cardiólogo. Estamos hablando de la aplicación de la hemodinamia a distintas patologías. Específicamente ahora estábamos hablando de la aplicación a la obstrucción arterial en piernas, por ejemplo, un pie diabético, entre otras cosas, ¿no? Vos nombraste muchas veces, la vez pasada que estuviste aquí con nosotros y hoy también, el término stent, Daniel. ¿Qué es un stent? El stent es una prótesis, básicamente es una prótesis. Pero es una pequeña estructura metálica, en general son estructuras de acero inoxidable, un acero quirúrgico, o en ocasiones son de una aleación de metales, hay una aleación bastante común, que se llama nitinol. Esa estructura metálica se expande ubicada dentro de la arteria, en el sector donde la arteria estaba obstruida, y lo que hace es sostener, mantener abiertas las paredes de la arteria. De esta manera encontramos y disponemos de stents muy pequeños, de 2-3 milímetros de diámetro, para tratar, por ejemplo, obstrucciones en las arterias coronarias que tienen ese calibre, hasta stents que tienen 10 o 12 milímetros de diámetro y son largos, por ahí de hasta 10 centímetros de largo o más, como son los que se necesitan para tratar obstrucciones de arterias de mayor calibre, como ocurre, por ejemplo, en las arterias de las piernas. Bien, ¿quedan permanentes? El stent, exactamente, el stent se coloca,
queda expandido, apoyado firmemente sobre las paredes de la arteria, y con el correr de las semanas, una vez que se implantó, pasa a formar parte de la pared de la arteria. Es decir, no se saca ni se retrae ni se reabsorbe, digamos. El stent queda integrado a la pared de la arteria y queda sosteniendo ese segmento de la arteria para que no vuelva a obstruirse en ese preciso lugar donde estaba la afección. El stent es, digamos, lo que se coloca al final de una angioplastia, es decir, primero se identifica el sector obstruido, después cuando se decide tratar se atraviesa el sector obstruido mediante una cuerda muy finita que permite guiar los balones que van a ir abriendo el camino, y finalmente se coloca el stent para, digamos, darle a la arteria que uno está tratando, ya sea en las piernas, en el corazón, en las carótidas, donde uno quiera, el diámetro definitivo que esa arteria tiene que tener con la máxima cantidad de flujo que esa arteria admite. Claro. Bien, claro, porque en patologías cardíacas, por lo menos en las más comunes, generalmente el problema que tenemos es la obstrucción, que tiene que ver con los factores de riesgo que vos nombraste mucho, es el cigarrillo, por ahí la mala alimentación, el colesterol elevado, exactamente. Son los factores más comunes de riesgo y lo que causa más comúnmente esto, que es común la obstrucción de una arteria, ¿no? Sí, es común, y es mucho más común de lo que uno quisiera, digamos. Esa es la realidad. Todo nuestro organismo tiene arterias, y cuando un paciente uno identifica obstrucciones en un territorio, es altamente probable que en otro también lo tenga. Es decir, el paciente que tiene enfermedad coronaria probablemente tenga enfermedad vascular en las piernas o en algún otro sector. Ahí es muy importante el rol del cardiólogo clínico, del médico clínico, del médico de cabecera, que es quien conoce al paciente, quien ve sus análisis, quien identifica, digamos, estas dolencias, y que, llegado el caso, es el que dirige al paciente a realizarse estudios de más complejidad. Y cuando los estudios determinan que la afección es seria, tanto como para necesitar un tratamiento invasivo, bueno, ahí se puede dirigir hacia una arteriografía en principio, confirmar el diagnóstico y elegir un tratamiento, que en muchas oportunidades es un tratamiento endovascular, mediante una angioplastía con un stent, o a veces se necesita de una intervención quirúrgica, de cirugía vascular o cardiovascular. Perfecto, perfecto. Daniel, bueno, se nos ha acabado el tiempo nuevamente, ¿verdad? Que está muy interesante el tema este, bueno, y es interminable. Siempre hay más cosas para charlar sobre esto, así que seguramente pronto, ya no en el próximo programa, como esta vez, pero nos acompañarás y charlaremos de algún otro tema que tenga que ver con esto, o con otra cosa, con tu especialidad, por supuesto. Con todo gusto. Bueno, Daniel, te vamos a obsequiar un vino de agente de Quality, un vino personalizado. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Así que bueno, llévalo rápido porque nuestro productor es medio... Será degustado. Muy bien, muy bien. Bueno, Daniel, te esperamos pronto entonces. Y muchas gracias por tu presencia. Con todo gusto, gracias a ustedes. Listo, nosotros nos vamos a una nueva pausa en Crecer en Salud, y por supuesto luego de la misma, y seguimos charlando. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Volvemos de la pausa de esta manera en Crecer en Salud, tercer bloque del programa, y es el momento de anunciar al doctor Fernando Fuentes Bontú. Él es oftalmólogo y nos va a hablar de cirugías refractivas. Así que ya mismo comenzamos a escucharlo. El tema que vamos a tratar de desarrollar es el de cirugía refractiva. Y para hablar de esto tenemos que saber qué significa este tipo de cirugía. Decimos que un ojo tiene un vicio de refracción cuando básicamente los rayos no son enfocados en la retina, igual que una cámara de focos que saca la foto fuera de foco. Y estos vicios de refracción se pueden dividir en miopía, hipermetropía y astigmatismo. ¿En qué consiste la miopía? En que el ojo es más largo de lo que debería ser, con lo cual la luz se enfoca por delante de la retina y cae desenfocado en la retina. Cuando tenemos una hipermetropía, esto sucede lo contrario, el ojito es más corto de lo que debería ser, teniendo el mismo efecto pero en situación inversa. Y cuando hablamos de astigmatismo hablamos de una cosa completamente diferente, no hablamos de largos del ojo, sino que esta parte, que es la córnea,
lo transparente por lo que primero pasa la luz para ser enfocada a nivel retinal, tiene distintas curvaturas en sentido vertical y horizontal, básicamente. Y esto genera como una sombra en las imágenes. Si hablamos de cirugía refractiva, hablamos de cirugías que pretenden corregir el enfoque del ojo y así hacer que el paciente pueda librarse del uso del anteojo, hacerse independiente del anteojo o los lentes de contacto. ¿Cuándo un paciente puede ser plausible de ser operado? Si hablamos en la miopía, el largo del ojo se mantiene en crecimiento del ojo hasta aproximadamente los 23, 24 o 25 años. Fuera de ese momento es raro que el ojo siga creciendo y siga aumentando esa miopía. Entonces, si pensamos en cuándo un paciente se puede pensar en operarse de miopía, tenemos que esperar a que se complete el desarrollo de crecimiento del ojo. Y debemos esperar por lo menos hasta los 24, en algunos casos puede ser menor, pero pongamos una cifra en general, 24 años, como para poder pensar en operarse de miopía. ¿Por qué es esto? Porque si uno se opera antes y el ojo sigue creciendo, después, a pesar de que haya quedado perfecta la cirugía y el paciente vea bien, si el ojo sigue creciendo, comienza de nuevo a aumentar su miopía y nuevamente requiere la necesidad de usar anteojos. Si pensamos en un paciente hipermétrope, que como dijimos el ojito era muy corto, el ojo tiene un sistema, mediante el cristalino, en donde puede compensar esa formación de imagen, cosa que no lo pueden hacer los miopes. Con lo cual los hipermétropes generalmente no se diagnostican hasta que ese sistema empieza a alterarse, y eso es alrededor de los 40 años. Generalmente un hipermétrope no es un buen candidato para pensar en una cirugía refractiva antes de los 40 y 50 años. Cuando hablamos de astigmatismo, que depende de la curvatura corneal, el desarrollo de la córnea se completa aproximadamente entre 1 y 2 años de vida, con lo cual el astigmatismo es bastante estable y este paciente podría ser operado en etapas más tempranas. Sin embargo, nuevamente, pensando en que tal vez haya algunos pacientes que puedan desarrollar una miopía a partir de los 18, 19 años, siempre se espera a los 22, 23 o 24 años como para pensar en una cirugía de ese tipo. De manera de que ya hemos de esa manera delimitado cuál es el problema a tratar con este tipo de cirugía y cuáles son los rangos etarios y las edades en las cuales se puede operar un paciente. En el próximo bloque hablaremos de cuáles son los distintos tipos de cirugía para corregir estos vicios de refracción. Tenemos que irnos a una pausa, pero seguramente luego de la misma, no, seguramente no, seguro seguimos escuchando al doctor Fernando Fuentes Fontú, porque quedan muchas cosas pendientes sobre este tema. Así que pausa y no te muevas de ahí, porque seguimos escuchando al doctor. Inicia espacio publicitario. Bienvenidos al nuevo café de Le Boulanger, el lugar para disfrutar nuestro delicioso café y especialidades. El lugar para disfrutar del encuentro o concretar esa reunión con amigos o de trabajo, con el mejor servicio, atención y la calidad de siempre. Bienvenidos a lo nuevo. Bienvenidos a Le Boulanger Café. Hipólito Yrigoyen, 926. Vecchia Terra Multiespacio organiza tu evento mejor de lo que soñaste. En el corazón de la ciudad, festeja tus 15, graduaciones, bodas, aniversarios y todo tipo de eventos con la excelente gastronomía que ofrece el Vecchia. Haremos de ese momento un recuerdo inolvidable. Vecchia Terra Multiespacio. La alimentación y la actividad física apropiada para cada persona son dos pilares necesarios para mejorar nuestra calidad de vida. Planes alimentarios, adolescentes y adultos, nutrición e hidratación deportiva, planes de entrenamiento personal. Alfredo Alan, licenciado en nutrición, licenciado en educación física, Quiroga 170.
Fiat 500L. Conocelo en Lorenzo Automotores. Desde el jueves 5 de junio. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Finaliza espacio publicitario. Volvemos de la pausa, ya saben que está pendiente el segundo bloque, cuarto del programa por supuesto, en el que seguimos escuchando al doctor Fernando Fuentes Montú, que nos está hablando de cirugías refractivas. Así que aquí seguimos escuchando al doctor. Bien, ¿cuáles son las distintas formas que tenemos para corregir estos problemas de la visión? El más común y el más popular es la corrección a nivel de la córnea. Este es el elemento de la córnea, lo transparente, lo que tenemos adelante, y lo que hacemos es tallar, como si hiciéramos un tallado de la lente de contacto en la propia córnea del paciente. Cuando es un paciente miope, lo que vamos a hacer es aplanar esa córnea, y cuando es un paciente hipermétrope, vamos a aumentar su curvatura. Y cuando es un paciente que tiene astigmatismo y que tiene distintas curvaturas, lo que vamos a hacer es regularizarlo para que esto pase a ser redondito, como si fuese un casquete de una pelota. Como dijimos, lo más común es hacer este pulido de la córnea con láser. Lo que se hace es una cirugía rápida, de aproximadamente unos 5 minutos por ojo, y se talla un colgajito, como una tapita en la córnea que se levanta. El láser pule esa corrección, que son, digamos, mediante un nomograma que uno carga en la computadora, y después posteriormente se vuelve a colocar ese colgajo y el paciente tiene unas molestias de aproximadamente 1 o 2 horas y después tiene una recuperación funcional rápida. Eso se puede hacer en la mayoría de los pacientes en donde este elemento, que es la córnea, tenga características normales, es decir, una forma normal que se estudia mediante una topografía, que es un estudio que evalúa la forma de la córnea, y un espesor adecuado, porque si estamos hablando de pulir la córnea, vamos a quitarle tejido, y si esta córnea es muy finita, no va a ser posible de ser operado a través de una cirugía en la córnea. Por lo cual es muy importante saber qué condiciones estos estudios previos me van a determinar si un paciente puede o no ser operado con láser a nivel de la córnea. No se entra en ningún momento en el ojo. Ahora bien, los miopes pueden ser miopes muy altos, llamamos esto cuando tienen anteojos muy gordos, y esto sería casi imposible hoy por hoy hacer un tratamiento a nivel de la córnea. En ese caso tenemos la posibilidad de colocar un lente intraocular dentro de su ojito, en esta parte, en la parte anterior, ya sea por delante del iris, de lo de color, y por detrás de la córnea, o en este sector, que es un sector muy pequeñito, que es detrás, por delante del cristalino y detrás del iris. Para esto tenemos que conocer exhaustivamente, también con unos estudios, especialmente una tomografía, cuáles son las dimensiones de este sector. Si este sector tiene dimensiones adecuadas, se puede hacer una cirugía que implante un lente en este lugar. Ya estamos hablando de una cirugía intraocular, en donde tenemos que tener otra serie de parámetros en cuenta. Sin embargo, si tomamos las características adecuadas, los implantes de este tipo son seguros y eficientes a largo plazo. No son lentes que tengan que ser cambiadas posteriormente y que tengan un tiempo de vencimiento. Esto es especialmente para los miopes altos, y también hay lentes que combinan la corrección de miopía y astigmatismo, y no tan así para los hipermétropes, que generalmente al tener un ojo más cortito tienen un espacio muy estrecho, y ahí sí ya sería imposible implantar una lente en estas condiciones. Si estamos hablando de un paciente que tiene más años, a partir de los 55 o 60 años, hacer alguna de estas dos cirugías que hemos planteado no tendría mucho sentido, porque ya tenemos este elemento, que es el cristalino, que empieza a sufrir opacidades, empieza a poner opaco, y esto se llama catarata. Entonces, la tercera opción, que puede ser una opción válida en este grupo etario,
es directamente reemplazar el cristalino, aunque no tenga una catarata muy significativa, e implantar un lente intraocular que lo reemplace y que corrija el sistema óptico y que haga que el paciente pueda ver nuevamente sin anteojos. Estas son básicamente las tres opciones con las que se cuenta hoy. Obviamente que cada una tiene sus características y hay algunos avances tecnológicos que permiten hacer la cirugía con algunas características u otras, pero a grandes rasgos son las tres opciones básicas para corregir los vicios de refracción: miopía, hipermetropía y astigmatismo. Muchas gracias, doctor Fernando Fuentes Montú. Muy interesante y muy claro siempre el doctor con todos los temas porque ya ha estado en otros programas con nosotros y seguramente pronto también volvemos a disfrutar de su presencia aquí en el piso. Nosotros tenemos que irnos a una nueva pausa, pero antes le quiero agradecer a la gente de Valentino que siempre me viste impecablemente. Dicho esto, como te dije, pausa y luego mucho más Crecer en Salud. Inicia espacio publicitario. La alimentación y la actividad física apropiada para cada persona son dos pilares necesarios para mejorar nuestra calidad de vida. Planes alimentarios, adolescentes y adultos, nutrición e hidratación deportiva, planes de entrenamiento personal. Alfredo Alan, licenciado en nutrición, licenciado en educación física, Quiroga 170. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Fiat 500L. Conocelo en Lorenzo Automotores. Desde el jueves 5 de junio. Detrás de cada prenda hay una historia. Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia. Vestirse bien ya no es ningún secreto. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol la pasión y la emoción. Finaliza espacio publicitario. Nos vamos, nos despedimos. Le agradezco también en esta despedida a la gente del Vecchia Terra que nos recibe como siempre en su casa desde el principio de Crecer en Salud. También le agradezco a los amigos de Valentino que me visten como siempre y por supuesto a la gente de Quality que me acompaña con sus exquisitos vinos. No te olvides del sorteo que tenemos aquí en Crecer en Salud. Tenemos la remera de Alfredo Alan, la remera oficial de Alfredo Alan. Tenés que meterte al Facebook de Crecer en Salud, ¿sí? Buscas Crecer en Salud y listo, ¿no? Obviamente. Y ahí tenés que poner la palabra Alan con los últimos 3 números de tu documento. Mucha gente está participando, así que no te olvides de participar, que dentro de poco tiempo, bueno, más o menos, relativamente poco, se viene el sorteo. Ahora sí, te digo chao, hasta nuestro próximo encuentro.